Bienvenida, estimada maestrante, es un gusto poderla saludar. Cuento con su chat y la participación en foro que usted me comunica que está directamente desde Tabasco en lo que es correspondiente en tomar clases en línea en nuestra Universidad José Vasconcelos. Un honor tomar asesoría en esta materia de maestría, teoría general del acto jurídico y las obligaciones. Importante nosotros considerar el Código Civil del Estado, ya sea en el caso de usted, del Estado de Tabasco, y es por ello que le comento que en nuestro código, en el civil de Chiapas, las obligaciones están a partir del 1766, pero aquí lo reflejo, dice de las obligaciones en general, de las fuentes de la obligación 1766, pero en su estado, en el estado de Tabasco, estamos haciendo referencia a partir del 1872. Y vamos a hablar que una obligación es el vínculo jurídico que se establece entre el acreedor y el deudor, mediante el cual el primero tiene la facultad de exigir del segundo y de éste el deber de cumplir a favor de aquel una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Importantes conceptos para manejar dentro de esta materia. ¿Por qué? Porque una obligación se refiere precisamente a ello, en un dar, en un hacer, en un no hacer. Y hablamos de esta relación jurídica contemplada, una relación obligatoria desde el punto de vista del acreedor, tomando el nombre del derecho personal o de crédito, y desde el punto de vista del deudor, el de deuda u obligación. Las obligaciones se dividen en naturales, en personales, y ahorita vamos a ver en las reales. Las naturales, según su Código Civil del Estado de Tabasco, nos habla que son aquellas en las cuales el deudor no está sometido a la exigencia coactiva del acreedor, es decir, no existe una fuerza para el cumplimiento. No obstante, lo cual aquel puede cumplir ese deber. En este caso, el pago cumplimiento se tiene por bien hecho y quien lo hace no puede repetir contra aquel a quien pagó. Por ejemplo, una obligación natural que tenemos nosotros, el dar alimento, ¿no? A nuestros, digamos, a nuestros hijos, es una obligación natural. Una obligación natural también es la participación en el Estado. Las personales, que son las que solamente ligan a quien las contrae y a sus herederos. Estos últimos solo quedarán obligados en los casos en que la relación jurídica sea transmitible por herencia. Las personales, es decir, persona específica. Reales o propter rem, que son las que afectan a un sujeto en su calidad de propietario o poseedor. Fíjense que existen digamos, las posesiones reales y o en este caso, las personales de una cosa, en tanto que tenga el carácter y se constituya en favor de aquel que tenga un derecho real sobre el mismo bien, a efecto de que puede ejercer su facultad en toda extensión y grado que la establezca. Esta obligación pasa al nuevo adquiriente o poseedor del bien, siguiendo a este y obrando en consecuencia en contra de aquel que lo tenga a título de poseedor originario. Pero estas obligaciones, ya sean naturales, personales o reales, cuando son susceptibles de valoración económica, así como sus correlativos derechos personales o de créditos y los derechos reales constituyen, con todos los bienes de una persona, el patrimonio económico de ésta, la función de cuyo activo como garantía genérica del pasivo, se precisa principalmente en fijar qué tipo de obligación es. Y por ello estamos hablando de un primer tipo, las obligaciones en general, y para ello de los hechos jurídicos. Y hablamos de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, los hechos y actos que por disposición de ley crean, transfieren o modifican o extinguen facultades o deberes jurídicos cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer en favor de persona determinada. Habla también de un hecho jurídico, es todo aquel acontecimiento realizado con o sin participación o acción del hombre. Ejemplo, los impuestos. No queremos pagar, no te estoy preguntando. Es un impuesto federal, estatal o municipal y se considera un hecho jurídico, es decir, que debemos que participar todos.
a diferencia del acto jurídico que requiere la voluntad de la persona, es decir, sí requiere de esa voluntad para poder participar, que sea supuesto por una norma jurídica para producir consecuencias de derecho consistentes en crear, transferir, modificar o conservar. Para los efectos de este código se entiende que los hechos jurídicos realizados sin la participación o sin la acción del hombre son fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias del derecho. Los hechos jurídicos afectados con la participación del hombre son los biológicos y los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre son voluntarios, involuntarios y contra su voluntad, como los impuestos. Los voluntarios intervienen involuntario, no la voluntad. Los hechos biológicos son aquellos acontecimientos naturales relacionados con el hombre, en su nacimiento, la vida, facultades o la muerte. Es decir, biológicamente tiene un ciclo. Los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos, es decir, los hechos que provocan una sanción o no. Son lícitos los hechos voluntarios que produciendo consecuencias del derecho no son contrarios a la ley. Son lícitos los hechos voluntarios contrarios a la ley. Los hechos involuntarios y los ejecutados por el hombre contra su voluntad solo producirán consecuencias de derecho cuando expresamente lo declare así la ley. Perdón. Cuando en los hechos voluntarios la ley tome en cuenta la intención o el fin del sujeto para que se produzcan consecuencias del derecho. Y hablamos ya directo de los actos jurídicos. Es toda declaración o manifestación de voluntad, lo que les decía yo, mi estimada maestra, que interviene la voluntad, hecha con el objeto de producir una o más de las consecuencias de derecho. Por medio del acto jurídico normativo, el autor o los autores, en ejercicio de las facultades que la ley les conceda, reconoce a los particulares, regulan la conducta propia o la ajena, adquieren derechos y, sobre todo, contraen o imponen deberes, es decir, las obligaciones. Las consecuencias de derecho que producen los actos jurídicos no normativos, es decir, que no está dentro de la norma, son establecidas exclusivamente por la ley, salvo dispuesto en contrario. Los actos jurídicos condición son actos mixtos, los que son a condición, que resultan de la combinación de las declaraciones de voluntad de la autoridad y de los particulares. Por virtud de ellos, se aplica a una persona de manera permanente, por condición, un determinado estatuto legal, originando los efectos de derecho a que se refiere el artículo en mención. También hablamos de la inexistencia y nulidad del acto jurídico. Ejemplo, este es del estado de Tabasco. En lo referente a nuestro código de Chiapas, para aquellos que ven esta videocápsula, estamos hablando de la transmisión de las obligaciones en el artículo de 2000. Hablamos de los tipos de obligaciones a partir de 1926 y estamos hablando de las obligaciones a plazo, conjuntivas, las de dar. Entonces, aquí ya vimos desde otro punto de vista según el estado competente de Tabasco. Así, estamos haciendo referencia a, son elementos esenciales, la voluntad del acto o de los autores del acto, el objeto mismo, y tratándose de actos solemnes, las formalidades requeridas por la ley, que sea por escrito, etc. El acto jurídico inexistente no producirá efecto legal alguno, no es susceptible de valer por confirmación ni por precisión. La inexistencia puede invocarse en juicio por todo interesado. El acto jurídico inexistente es susceptible de producir efectos únicamente como hecho jurídico. Hablaremos también, por ejemplo, la licitud, la nulidad absoluta, la nulidad relativa cuando se unen todos los caracteres enumerados. La absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán restituidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. Y hablamos, ejemplo, también la nulidad de un acto jurídico por falta de la forma establecida por la ley, puede ser. Y también hablamos de los derechos reales y los derechos personales. En el artículo 1901 del Estado de Tabasco menciona todos los derechos reales o personales
transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que fue propietaria, aparentemente en virtud del acto anulado. Ejemplo, nosotros hablaremos de los actos personales cuando poseo la propiedad personal o tener ese derecho personal, poseo la cosa, el derecho, pero puede que realmente no sea mío. El derecho real va a ser la titularidad de la cosa sobre el cual recae el efecto de la obligación. Ahora bien, hablamos de los contratos. ¿Por qué de los contratos en su código? Los contratos son relativamente fuente de las obligaciones. Entonces nos menciona el convenio, es el acuerdo de dos o más personas para crear lo que estamos viendo, transferir, modificar, conservar o extinguir obligaciones. Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Los derechos personalísimos no son transmisibles, sino por contrario, ni por sucesión. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto los que deben revestir una forma señalada en la ley como acto solemne. Hablamos de contratos unilaterales, que son la clasificación, habla que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que éste queda obligada. Por ejemplo, la donación es unilateral. El bilateral, cuando las partes se obligan recíprocamente, compraventa. Es contrato oneroso, aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, ambas partes reciben. Nos llama oneroso, es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas en cuanto a su existencia y cuantía, desde que se celebre el contrato, de tal suerte que ellas aprecien inmediatamente el beneficio o la pérdida de su cauce. Se llaman contratos de tracto sucesivo, aquellas cuya vigencia tiene una cierta duración, de tal manera que ambas partes o de ellas van vinculando sus obligaciones o ejerciendo sus derechos a través del tiempo. ¿Qué es el contrato? El contrato en materia civil es la principal fuente de las obligaciones para crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. ¿Qué se requiere? Mutuo consentimiento. ¿Sí? El acto jurídico tiene como elemento esencial el mutuo consentimiento. El objeto puede ser materia de las obligaciones creadas por el contrato, es decir, que lo permita la ley, y la solemnidad cuando la ley lo exija. Recuerden, la solemnidad se refiere a la formalidad. Puede ser inválido dicho contrato por incapacidad legal de las partes o una de ellas, por vicios del consentimiento, error, dolo, mala fe, por su fin o motivo que sean ilícitos, porque sean ilícito el objeto de la obligación pacta en él, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Es lícito lo que no es contrario a la ley. La capacidad de los contratantes, recuerden que necesitamos capacidad, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho de la obligación común. Muy importante no vulnerar estos derechos. El consentimiento mutuo de los que contratan deben manifestarse claramente de manera tal que no deje lugar a dudas. El consentimiento puede ser de forma expresa o tácita, verbal o escrita. Hablamos también del objeto de las obligaciones. El objeto de las obligaciones, cualquiera que sea su fuente, puede ser un bien o un hecho. El bien objeto de la obligación debe estar determinado o ser determinable en cuanto a su especie, cantidad, características. El hecho objeto de la obligación debe ser lícito, posible y susceptible de valoración pecuniaria, económica. Es imposible el hecho que no puede existir por ser incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma que debe regirlo y que constituya un obstáculo insuperable para su realización. No se considerará imposible el hecho que no puede ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él.
Hablamos también de las formas externa de los contratos. Ningún contrato necesita de su validez más formalidades externas que la expresa por la ley, es decir, no van a existir más requisitos que la ley no otorgue. Y estamos hablando también de las renuncias y cláusulas que pueden contener los contratos. Los contratantes pueden establecer las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieren a requisitos especiales del contrato, o sea, a consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrá por puestas, aunque se expresen, a no ser las segundas, sean renunciables en los casos y determinados por la ley. Importante, es decir, podemos poner en el contrato que renunciamos a una obligación. ¿Cuáles cláusulas puedo poner? Por ejemplo, en una obligación de un contrato de arrendamiento, hasta cuándo, qué tiempo, si voy a dejar una cantidad en depósito, etcétera. Y ya nosotros hablaríamos consecuentemente de lo siguiente. Ejemplo, ¿cuáles son de los efectos de las obligaciones? Los efectos es crear una consecuencia, otro efecto de la obligación, crear, modificar o extinguir las obligaciones. También existen obligaciones hacia terceros, ¿sí? Es decir, obligaciones como pueden ser, como lo habíamos mencionado, obligaciones a terceros, que relativamente del contrato se derive una obligación hacia un tercero. Extinción de las obligaciones, que lo vamos a ver en la otra sesión. Hablamos del término novación y necesitamos analizar su código, por ejemplo, habla de la interpretación de los contratos y ya nosotros de la rescisión, que quedaríamos a partir de 1971 para la otra sesión, pendiente para... ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en Chiapas, habla en el 2159 de las formas de extinción de las obligaciones. Ay. Hablamos de... Ok, ya tenemos aquí de la cesión de deudas, que es una forma de la subrogación, y aquí, efectos de las obligaciones entre las partes, y habla del pago, del cumplimiento de las obligaciones. En su código de Tabasco me habla directamente de la rescisión. Solo puede rescindirse los contratos que en el mismo son válidos. La falta de formato de contrato no impide la acción rescisoria cuando ha sido total o parcialmente cumplido uno o por las partes. Habla de la declaración unilateral de la voluntad, pero esto lo analizaremos en la próxima sesión cuando veamos estos tipos que habla de la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, aquí de la responsabilidad civil, personas obligadas a la responsabilidad civil, o sea, sí hay una variación de su código a nuestro código de aquí de Chiapas. Por eso la estoy orientando los artículos que vienen en consideración para su actividad. Reparación del daño y perjuicio. Ok, de mi parte ha sido todo. ¿Tengo alguna participación por parte de usted? Bien. En la otra sesión la invito el día martes. El día martes a partir de las 6:30 tendríamos teoría general del Estado.
Sí, a la misma hora sería 6:30. Si en caso usted no puede y gusta que sea más tarde, igual con mucho gusto. Y si no le entiendo, me gusta su forma de participación, sé que está usted pendiente. De hecho, le digo, la gran variación es en la plataforma obran los dos códigos, tanto de civil como el de usted de Tabasco. El de usted sería fundamentado conforme al código de Tabasco. Por eso es que estoy considerando también su código. Ujú. Sí, le agradezco mucho. Nos vemos pronto. Excelente tarde, muy amable. Gracias de verdad, estimada maestrante. Desde Tabasco se despide nuestra maestrante licenciada Lina Isamar Rivera. Muy amable, igualmente.